maestros que engañan a las personas y los llevan por el camino del error. Los desvían. Estamos diciendo que estamos viviendo en esos tiempos donde se están levantando muchos falsos maestros que están abusando del pueblo, y muchos que tienen comezón de oír se van detrás de estos falsos maestros, y estos falsos maestros los ordeñan como si fueran una vaquita lechera. Les enseñan falsedades, falsas doctrinas, un falso conocimiento. ¿Ve? Falsifican la verdad. Habíamos leído el texto de Juan donde dice: probad los espíritus. También habíamos leído aquella exhortación del apóstol Pablo, donde dice que la manera en que probamos los espíritus. Y mencionamos que yo le iba a dar 9 pruebas bíblicas para saber si usted tiene una experiencia espiritual de esta, o está siendo enseñado. ¿Cómo saber? Que ya sea por la predicación de un maestro o por una aparición que tenga, ¿cómo usted sabe si eso es de Dios o no es de Dios? Eso era todo lo que estábamos hablando, porque esto era la culminación de la doctrina acerca de los ángeles. Habíamos dicho que los ángeles están envueltos en muchas cosas y existen muchas apariciones, pero ¿cómo tú sabes si aparece uno es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo tú sabes si tú tienes una experiencia así bien estrambótica, si la experiencia es de Dios o no es de Dios? O cómo tú sabes también si alguien está predicando el evangelio o lo que está predicando es también una mentira. Un falso evangelio. Y empezamos a hablar de estas 9 pruebas. La primera prueba que hablamos la semana pasada fue la edificación, consolación, ¿verdad? Y exhortación. Decíamos que cuando esta experiencia ocurre, construye, edifica, consuela. ¿Ve? Esta es la que nos tenemos que hacer la pregunta. Y buscamos los versículos en Corintios: hace todo para edificación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que predica. ¿Ve? La segunda prueba que habíamos discutido la semana pasada: la experiencia está de acuerdo con principios y conceptos bíblicos. Está de acuerdo con la Biblia. Sí, porque hay muchas experiencias, pero la palabra de Dios nos ha sido dada como una antorcha que alumbra el lugar oscuro para saber definir si lo que está delante de nosotros es o no es de Dios. La número 3 que habíamos discutido era exaltación de Jesús. Estas experiencias que hemos tenido, o esta persona que está hablando, ¿tiene el nombre de Jesús o su exaltación como el tema principal? ¿Ve? Porque en la iglesia de Jesucristo lo que hace el creyente es dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Tu testimonio debe ser para Jesús. Pero también si hay alguna experiencia como las que aparecen en la Biblia, transfiguraciones, las experiencias de Pablo, las experiencias de otros, o experiencias que todavía hoy ocurren, que muchos reciben visiones, sueños, estas experiencias que estás teniendo, ¿glorifican y exaltan a Jesucristo? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Y por último, la semana pasada hablamos de estas experiencias han provocado un buen fruto. Has tenido unas experiencias espirituales increíbles con Dios que han provocado en ti buen fruto. Y cuando hablo de buen fruto, ¿de qué estoy hablando? Ha habido un cambio en ti. ¿Eres qué? Más amoroso, más bondadoso. La misericordia de Dios se ve a través de ti. Más apasionado por Dios. Más humilde, más apasionado, más manso. ¿Ve? O ha provocado arrogancia. Orgullo. Yo estuve con Dios allí en el monte, Él y yo, tú sabes, cara a cara, hablando como amigos. ¿Tú has tenido esa experiencia? No, pero yo sí, brother. ¿Qué es eso? ¿Ha probado eso? Porque hay gente que sí. Orgullo, alardeo, exageración, envidia. Ha provocado inmoralidad, ha provocado adicciones. Porque estas apariciones van a hacer que tú trates de pecar. Y si tratas de apartarte de Dios, tú tienes que pensar si eso es de Dios. Definitivamente que no. Acuérdense que hay experiencias espirituales, tanto de las cosas santas de Dios como de las cosas satánicas.
hay sueños de Dios y hay sueños satánicos también. Hay visiones de Dios y hay visiones instigadas por quién? Por el maligno. Y tú ves por eso tanta confusión. Hay de todo. Y tú tienes que probar. Por eso es que ya llevamos 4. ¿Cuál es la primera? Edificación, exhortación, consolación. ¿Cuál es la segunda? Debe ser de acuerdo con la palabra. Número 3. ¿Qué debe tener también si quieres probar que una experiencia sea de Dios? Exalta a Jesucristo. Y número 4. Produce un buen fruto. Y hoy continuamos con la próxima, con la número 5, y si Dios lo permite terminamos esta clase hoy. ¿Cómo saber si estas experiencias que tenemos o estas predicaciones que escuchamos son de Dios? Muchas de estas experiencias nos llevan a mirar hacia el futuro. Y vamos a hablar del 5 puntos, del punto 5. Predicciones precisas. Predicciones precisas. ¿Ok? Si la experiencia espiritual involucró una predicción profética del futuro, como está sucediendo ahora cada rato hasta por televisión, la predicción se volvió real. ¿Ve? La predicción se volvió real. La Biblia nos dice en Deuteronomio 18, 21 al 22. Vamos a ver qué dice el Señor. Entonces, como les dije, la número 2, ¿cuál es? Que esté de acuerdo con las escrituras, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver si lo que estoy diciendo es bíblico o es una fantasía mental mía. 21. Deuteronomio 18, del 21 al 22. al 22. Vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Está viendo eso? Predicciones precisas. En este tiempo tenemos muchos espíritus engañadores declarando palabras desde los púlpitos a las personas, supuestamente con esta frase: yo como profeta de Dios declaro Fuacatán, y empiezan a hablar y engañar a mucha gente. Yo inclusive escuché a uno hablándome de aire acondicionado. He visto que Dios va a proveerle a esta iglesia aire acondicionado. O sea, Dios se encarga. Él estaba viendo aire acondicionado para la iglesia. La iglesia tenía planes de construir un aire acondicionado y los chavos para hacerlo. Pero cuando tú miras en la Biblia, ese tipo de temas tan superficial son el tipo de temas del cual Dios se envuelve. No, porque ahora a la gente la engaña. Hay cosas que son hasta de sentido común. Ahora bien, este versículo es una prueba de cierto y falso. ¿Hay excepciones a esta regla? ¿Sí o no? ¿Qué usted piensa? Sí la hay. Le voy a explicar. Una predicción puede ser una combinación de verdadera revelación mezcladas con ideas humanas o mezcladas con ideas satánicas. Acuérdense que toda revelación no viene de quién. Okay. Una predicción condicional, tal como la que Jonás le dio a Nínive, ¿verdad? Puede nunca suceder. ¿Cuál fue la predicción
predicción de Jonás para Nínive. Esto fue lo único que él dijo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No dijo que a lo mejor, dijo que sería destruida. ¿Qué pasó en 40 días? Por lo tanto, hay predicciones que son como condicionales. Alguien puede dar una palabra que verdaderamente es un juicio de Dios para el pueblo, pero acordémonos que Dios es ¿qué? Misericordioso y clemente. Y si Él ve que al recibir la palabra el pueblo se arrepiente, cambia de mente y de conducta, la misericordia de Dios va a llegar ahí, porque Dios se complace en ser misericordioso. Ahora, Jonás quería que el juicio de Dios cayera. Sí, él quería. De hecho, cuando él huyó, la razón que él mismo da por haber huido es que él sabía que ¿qué? El Señor era bueno. Que Dios es misericordioso y se arrepiente de hacer el ¿qué? El mal. Cuando él ve un corazón que cambia de actitud, Dios ¿qué hace? Es clemente. Ese es el corazón de Dios. De otro modo, este mundo hace tiempo hubiese desaparecido. De hecho, la Biblia dice que por la misericordia del Señor No hemos sido no hemos consumidos. sido consumidos. ¿Cuántas veces nosotros, tanto tú como yo, habremos incurrido en la ira de Dios? ¿Cuántas veces la misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros a pesar de nosotros mismos? Por eso el salmista decía: oh Señor, grandes son tus misericordias, grande es tu fidelidad. Pero ve cómo no siempre este texto se aplica, porque en el caso de Jonás no se cumplió. Por eso cuando uno examina algo, uno tiene que usar toda la escritura. El problema con esto es que muchas veces cuando hacemos juicios basados en un solo versículo y obviamos todo el resto o contexto de la Biblia. Nosotros como cristianos tenemos que ser personas que diligentemente indaguemos en las escrituras, y muchas veces lo mejor que podemos hacer es quedar en silencio y orar al respecto y buscar dirección de Dios, y orar y buscar dirección de Dios, para que, como Gamaliel dijo, no nos hallemos luchando contra quién. Contra Dios. Contra Dios, porque no sabemos. Mire, Nínive se arrepintió y por esa razón Dios no destruyó la ciudad. Hay también casos en que la línea temporal implícita, tales como las predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, es tan larga como para que una generación la examine. Ejemplo, ¿cuántas profecías de la Escritura se dieron en ese tiempo que pasaron cientos y tal vez miles de años en cumplirse? ¿Está entendiendo? Tenemos en la Biblia cosas que se dijeron, muchas de las cuales las personas que escucharon de primera mano nunca vieron, pero que nosotros ya sabemos que sucedieron. Y están aquí en la Biblia. ¿Quién acusaría a Isaías de falso profeta porque no escucharon las cosas 850 años antes de que se dijeran? O a Daniel, o a Jeremías, que hicieron profecías larguísimas y pasaron generaciones y murieron miles y millones de personas antes de ver las profecías que cumplidas. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos afirmaciones y le decimos a una persona: este es un falso, este es un cierto, porque podemos estar equivocados. Y de momento nosotros morimos y sucede lo que la persona dijo. Y quedamos nosotros como en la página de Cheo. Ahora, si la persona da algo para este tiempo y no sucede en este tiempo, como lo que está
sucediendo ahora en el 2015, en el 2016, en el 2023, que tú ves a tanta gente poniendo fecha. Eso tú sabes que es falso, primeramente porque la Biblia dice que la hora y el día, ¿quién lo sabe? Dios. Por lo tanto, la misma Biblia dice, mira, no lo escuchen ni lo sigan. Y muchos se van detrás de ellos, a pesar de que la Biblia dice, no lo escuchen ni lo sigan. Y muchos son engañados, y por causa de personas como esta, muchos ridiculizan a Cristo y a sus seguidores. Hay gente que siempre está mirando los eventos históricos a ver. Eso es esto, eso es lo otro. Y después hacen unas afirmaciones a todo el mundo y terminan como desengañados. Tenemos que tener prudencia. O sea, la doctrina de los tiempos finales es algo que está más allá de qué. Amén. Más allá del conocimiento de qué. Humano. Dios revela unas cosas a nivel general. Pero ¿sabe algo? El final de los tiempos ya también va a sorprender a quién. Mucho. Dios va a sorprender a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, porque esto sucederá a la hora que no penséis. ¿Cuál es la labor de nosotros como cristianos? Estar alerta y preparados y vivir como Dios manda, confiando en Jesucristo para la vida eterna y siguiéndole y haciendo lo que nos manda. Trabajando. Pero usted y yo podemos ser sorprendidos de dos maneras. Un día Dios nos visita y nos lleva con Él porque nos morimos. ¿Verdad? Lo que llegue primero, o un día Él viene, luego que se manifiesten todas las señales que dice que van a suceder primero, y luego Él viene. Pero eso lo sabe solamente ¿quién? Dios. Dios. No sea engañado ni se deje engañar de esas cosas que se ven en televisión, que si las lunas rojas, que si las lunas blancas, que si la negra, que si la violeta, que si... ¿Ve? La gente se preocupa y está en qué? Temor, en miedo. En temor. El creyente está confiado Confiado. de que Cristo es poderoso. Amén. Apocalipsis y los libros finales fueron escritos no para infundir temor en los salvados, sino que para motivarlos a la perseverancia y Amén. para inundarlo de la esperanza, porque se revela que el Cordero venció. Amén, Señor. Y dice, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ok, cuando usted vea estas apariciones diciéndole cosas extrañas a las escrituras, usted sabe que son embustes. Por ejemplo, hay una religión que dice que un ángel se apareció, el ángel Moroni, y le dio unas gafas Moroni. para leer unas tablas de oro. Y presentan en ese libro un montón de cosas que son contrarias al Evangelio de Jesucristo. Otras personas tuvieron unas visiones, ¿verdad? De otra denominación, tuvieron unas visiones sumamente extrañas en un libro que se llama El Espíritu de Profecía, El Conflicto de los Siglos y El Deseado de las Naciones, donde hay tantas herejías en esos libros, tantas falsedades, tantas cosas contrarias a la Escritura, que cuando tú la lees, tú sabes. Y esta persona se jacta de que recibió todas esas cosas en una visión o en una visitación de Dios. Pero cuando tú usas las pruebas bíblicas, cumple con lo que Dios dice. ¿Ve? Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Válgame Dios. Y tú ves a los cristianos de diferentes denominaciones peleando a veces por cosas que son ¿qué? Boberías, nimiedades, superficialidades. Que sí. Siempre acuérdense de este principio, en lo que es esencial y corresponde a la vida eterna, a la salvación y a las cosas de seguir a Cristo, debemos tener que unidad. En las diferencias que no son esenciales, escuchen, diferencias no esenciales, debemos tener tolerancia. Pero en todo, el creyente debe manifestar como amor. Debemos manifestar amor. Debe verse que cuando estamos
diferimos de alguien, la Biblia enseña que el siervo de Dios debe ser manso y humilde, que con mansedumbre corrija lo que se opone. Pero muchas veces lo que vemos son personas discutiendo como gallitos, o levantando el Facebook, discutiendo, peleando a la gente, y a veces hasta en la casa de uno vienen gente a tratar de imponerse. No. A mí me han dicho que yo soy hasta la bestia, porque yo estoy marcado por la bestia y todo. Puede ser verdad, a lo mejor ese hombre me ha visto sin camisa y ha visto todo el pelo que tengo en la espalda y al frente y... ¿Qué? Sí, tengo chequeando. Mire, tenemos entonces ahora la sexta prueba. Las predicciones precisas deben hacer que la gente se vuelva a Dios. Ahora, vamos a ser claros. Siempre que hay una predicción precisa, ¿la gente se vuelve a Dios? No. Por lo tanto, lo que yo voy a decir ahora, lo voy a explicar para que usted entienda mejor. No es suficiente con que la predicción sea correcta. Una experiencia espiritual que proporciona una vislumbre precisa del futuro también debe motivar a la persona a acercarse a ¿quién? A Dios. A Dios. Ese es el llamado. Cuando Dios habla, Él siempre tiene en su mente el asunto de que la gente se vuelvan a ¿quién? A Él. Vamos a dar un versículo para que ustedes me entiendan. Deuteronomio 13, 1 al 4. Tenemos una persona en este texto que hizo una predicción y que se cumplió, pero que está motivando al pueblo a separarse de Dios. Vean este versículo. Deuteronomio 13, del versículo 1 al 4. Léeme eso, Yajaira. Deuteronomio 13, versículo 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta el 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ve lo que está sucediendo aquí. Significa que puede darse el caso en que usted se encuentre con una persona que cuando profetiza su palabra se qué, o su señal se cumple. Y luego se basa en esa autoridad para enseñar un falso conocimiento. Acordémonos que Satanás también tiene que poder y también puede hacer que señales. Todo verdadero señal del cielo o profecía o lo que sea que venga o visión debe apuntar, dijimos siempre, señalar a quién, volver a Dios y a su Cristo. Pero estas personas van a tratar de que tu enfoque se desvíe a cualquier otra cosa que no sea ni Dios ni Cristo. Hay gente que se desvían tras un día y santifican el día más importante que el mismo Cristo. Hay gente que se desvían tras otras cosas, rituales. Hay gente que se desvían y se ponen en lo externo. Hay gente que se va detrás de la reencarnación y otras cosas más. Reciben supuesta revelación, escuchan espíritus seductores y engañadores y se van y se alejan de quién, de Dios. La Escritura dice claramente que cuando esto sucede es que Dios nos está ¿qué? Probando para saber si a pesar de lo que hemos visto nos vamos a dejar llevar por lo que Dios nos ha mostrado y enseñado y sabemos de Él, o nos vamos a dejar llevar de lo que estas personas nos están diciendo a pesar de que su señal se haya cumplido. Acuérdense que
Satanás un día también hará venir del cielo ¿qué? Fuego, dice las escrituras, ¿verdad que sí? Lo dice. Mire, hermano, yo creo en los milagros. Yo los he visto. Yo soy un milagro. Yo he visto la mano de Dios. Sí, he tenido experiencias con Dios. Pero esas experiencias te tienen que acercar más a Dios. Volverte más humilde, más seguidor del Señor. Más apasionado por Él. Más deseoso por su gloria, su fama y su honor. No te pueden separar de Dios. Si te separan de Dios hay algo malo ahí. Porque Dios nos creó ¿para quién? Para Él. El pecado es que nos separamos de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos separa de Dios es de Dios. ¿Ve? Ahí hay una herramienta que usted puede usar. Porque vendrán muchos engañadores que harán señales y prodigios y engañarán a muchos. Muchos dirán, wow, mira, ese hombre tiene poderes, mira cómo sanó a tal fulana. Escuche bien, hasta los espiritistas, si tú vas a uno de esos sanas, pero después te afecta el cerebro. Terminas con una psicosis, una depresión o algo así. Cuando es de Dios, eso no pasa. Quedaste sano y punto. Libre. Libre. Pero cuando tú te metes con estas personas, que algunos son chamanes en la iglesia, tú puedes ser atado y aprisionado. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que ser sabio y entendido en los tiempos. ¿Eh? Aquellos de ustedes que quieran este papel, le corrijo todos los errores ortográficos y después se lo entrego para que no se burlen de mí. ¿Ve? Se lo entrego. Porque estaba corrigiéndolo hoy y vi que tenía como más de 20 errores ortográficos. Para que usted los repase y se dé cuenta cómo probar si algo viene de Dios, si una aparición o un ángel o algo es de parte de Dios o no. Por eso el apóstol dijo, si aún un ángel del cielo viniese y os enseñar un evangelio distinto, sea maldito. Dice la escritura, el apóstol lo enseña en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si aún un mismo ángel del cielo viniese, usted lo ve ahí en gloria, ¡wow! Y te enseña a apartarte de Dios, tú tienes que tener cuidado. La Biblia dice que no te dejes desviar de eso. Bien, número 7. La prueba de libertad o esclavitud. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A traer libertad. ¿A traer qué? Libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Del pecado, de la muerte, de la ley, ¿de qué más? De la culpa, del diablo, de la culpa. Y cuando tú quieres ser verdaderamente libre es porque tienes una verdadera experiencia con Cristo. La experiencia con Cristo te libertará. Amén. Pero te libertará para el pecado, si te liberó del pecado. Te liberará para la injusticia. Cuando Cristo te salva y transforma tu perspectiva, tus pensamientos, Él te cambia plenamente. Amén. Mire, el efecto general de la experiencia que usted tuvo produce en usted mayor libertad, produce mayor libertad en la gente o produce un incremento en la esclavitud. Esa experiencia, ¿lo liberta o lo esclaviza? Es una pregunta. El Espíritu Santo no manipula. Nunca. Y tampoco nos instruye ni nos lleva por el camino del legalismo. Tampoco nos lleva por el camino de un miedo o un terror desenfrenado. Escuche bien, voy a explicarle algo. Dios es digno de ser temido. Dios es digno de que se le tema, de que se le tenga también terror, porque Él es justo. Pero Él es digno de ser temido porque Él se levanta contra toda injusticia. Por lo tanto, el Espíritu Santo no lo va a impulsar a usted por el camino del error y del terror para que usted se esclavice bajo
hablando esto. Esa es la esclavitud y ese es el terror. Mire esto. Vamos a la escritura, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, Robertito. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Y le voy a pedir a... ¿Tienes Biblia, papá? ¿Te atreves a leer? Si alguien te la da. Uriel, tú me le buscas un versículo Jesús. a tu yerno. Me le vas a buscar segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Pero Robertito, tú me vas a leer Romanos 8:15. Leo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando el Espíritu de Dios y las cosas de Dios vienen sobre nuestra vida, ¿qué provocan en nosotros? Libertad. Un deseo de relacionarnos con quién? Con Dios. Con nuestro Padre. No un temor que nos aleje de quién? De Dios. De ese es el temor que está hablando, de temor al juicio. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y el que tiene al Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay Libertad. libertad. Amén. Libertad para vivir en amor, en gracia, en verdad, en perdón, en justicia. Y cuando tú caminas guiado por el Espíritu de Dios, tú no tienes nada que temer, porque tú sabes que tú estás en las manos de Dios. Amén. Y Dios es tu Padre, y Él te llama a clamar, Abba, Padre. Abba, ¿qué significa Abba? Padre, papá, papito. Abba. Padre. Abba es una terminación hebrea, ¿verdad? Abba significa Padre, pero Abba significa Papi. O papá. Hay una diferencia entre llamar a Dios Padre y lo es. Y llamarle papá. ¿Qué denota esa forma de llamarlo? ¿Qué denota? ¿Denota qué? Confianza. Confianza, amor, Intimidad. relación, Relación. intimidad. El Espíritu de Dios le he dado a la familia de Dios. Es sello de que tú eres hijo de Dios. De Aleluya. hecho, la Biblia dice en Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios en Romanos 8, estos son hijos de Dios. Lo dice claramente. Ese Espíritu, cuando te permite experiencias con el Padre, tú estás orando, o tú estás ayunando, estás leyendo la Biblia, el Señor te muestra algo en su palabra, o alguien viene a hablarte de parte de Dios, o recibes una palabra de la predicación o del estudio, o algún hermano está orando y soñó contigo y te cuenta algo, o viste una visión del cielo, una cosa increíble. Acuérdate, ¿qué produce en ti? Produce la esclavitud del temor a Dios, en el sentido de que le tienes terror y te apartas de Él. No. O la libertad de acercarte a tu Padre como si fuera tu más íntimo y más querido amigo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que pienses en esto. Por eso, en segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de Dominio. dominio propio. ¿ok? Amén. Por lo tanto, no es temor. No es ese tipo de cobardía que huye de Dios. Te da espíritu, no de cobardía, dice, sino de qué? De poder. De poder. De Esa amor. experiencia con Dios te da poder en Dios, te enseña a confiar más en Él. Esa experiencia con Dios te lleva a que a someterte al señorío de Cristo, te da dominio propio, que es parte del fruto de quién? Del Del Espíritu. Espíritu. Parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, esta experiencia con Dios te lleva a parecerte cada vez más a quién? A Jesús. Aleluya. No te puedes separar de Jesús, te lleva a parecerte a Jesús. Sí, te da poder para vivir la vida cristiana. Sí, aparta de ti el temor al juicio y a la condenación, a la destrucción, de manera que tú corres a Dios como un amigo, como un padre, como un Señor amante. Sí, también te da dominio propio para desechar el mundo.
y correr a Cristo. Aleluya. Hacerte a un lado de lo que te destruye y abrazar aquello que te construye, te edifica, te consuela, te conforta. ¿Estás captando, iglesia? Ocho. ¿Da vida o trata con la muerte? No entienden, ¿verdad? Ya mismo van a entender. Esta prueba o esta experiencia es un poco similar a la que dijimos de libertad y esclavitud. El evento espiritual que atravesaste o la enseñanza que recibiste de la persona que te enseñó, porque acuérdate que está tanto el individuo como lo que está detrás de él. En la primera clase dijimos que los espíritus seductores son falsos profetas que enseñan a la gente y los desvían, pero que estos espíritus seductores o estas personas están dirigidas y gobernadas por entidades espirituales que lo que quieren y le sirven es al maligno. Habíamos dicho eso en la clase pasada para dar un resumen. La pregunta es, ¿el evento espiritual dio vida o sirvió para aplastar el gozo, la esperanza y la salud? Supone que de vida. Hazte esa pregunta. Ese evento que atravesaste provocó en ti la vida, te acercó más a Dios, produjo en ti el gozo de Dios. Porque en su presencia hay que Plenitud de gozo. o aplastó en ti todo sentido de esperanza, de gozo y de salud y de salvación. Esto que te habló, esto que se te mostró a ti, quitó de ti toda esperanza. Arrancó para siempre de tu corazón el gozo. No estoy hablando de las pruebas naturales que todos tenemos aquí. Estoy hablando de experiencias espirituales. Estoy hablando también de enseñanzas que se llevan. Perdiste la esperanza de que puedas ser salvado. El gozo de estar en su presencia. Todas esas cosas. Continúo. Jesucristo dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino, La verdad y la vida. la verdad La vida. y la vida. ¿Okay? En 2 de Corintios 3:6, mira lo que dice. Que Cristo, lo voy a leer, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esa palabra que te predicó el supuesto profeta ese, provocó en ti la vida del Hijo. Golpeado porque cuando tú hablas la palabra, el Espíritu Santo está en ella. Vivificó tu corazón, te animó a la justicia, a la santidad, a la verdad y al servicio a Dios. O sacó en ti toda esperanza de servirle a Dios, de salvación y cualquier otra cosa. Piense que no estoy diciendo que la persona no diga algo fuerte como si no te arrepientes te va al infierno. Hay veces que hay que decir cosas como esas, ¿sabes? Sí, Jesucristo lo decía. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo en una ocasión. Hay veces que las palabras que salen por amor de Dios son fuertes, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando la experiencia que tuviste sacó de ti toda esperanza de salvación, de gozo y de la compañía y la presencia de Dios, siendo tu hijo. El Espíritu te llevará esas cosas a ti, hijo de Dios. O la palabra de Dios y las experiencias con el Espíritu provocarán en ti ¿qué? Según el texto, vida, te vivifica, te acerca más a Dios, hacen transformaciones en ti, producen paz en ti, te animan a seguir el camino de la vida. Aún las amonestaciones de la Biblia a los salvados los llevan a seguir el camino de la vida. Amén. Lo dijimos al principio, pero esta palabra produjo un sentido, ¿no? Tienes que tener cuidado de quién te escucha y qué es lo que te escucha. Yo no te estoy diciendo que ahora andes por la vida así. No. Había unos fariseos, de los cuales los mismos fariseos se burlaban.
Entre los fariseos eran 6.000, era un grupo escogido. La palabra fariseo significa apartado, o los santos. Pero había un grupo que querían ser más santos que todos los demás. Y cuando estaban por la plaza, tú los veías con los ojos cerrados. Ay, Padre. Y se caían. Porque ellos no querían ensuciar su mirada y iban caminando con los ojos cerrados y con los oídos tapados. Ay, Padre. Y entonces tú los veías que se tropezaban con todo, con las mesas, con las frutas, se metían en las cabezas y a veces llegaban a la casa todo achichonado porque ellos querían ser más santos que nadie. No es llegar a ese nivel de ridiculez. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el creyente es apercibido, Amén. es vigilante, está alerta, está despierto, no está ajeno de las maquinaciones del enemigo. Cuando hay un hoyo, como está alumbrándose con la palabra de Dios, la palabra le alumbra ¿qué? El camino, aleluya. ¿Ve? Y va por la vida sabiendo dónde pisa, porque está pisando en Jesucristo. Amén. A eso me refiero. Esta persona lo escudriña todo, pero retiene lo bueno. Esta persona procura hacer las cosas para edificar y no para destruir. Estoy hablando de ti. ¿Eres tú esa persona? ¿Soy yo esa persona? Y el último, testimonio de la verdad. La última prueba bíblica para determinar si algo es de Dios o no es el testimonio de la verdad. El Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, a mi espíritu, si la experiencia que estamos teniendo o el mensaje que estamos escuchando es de Dios o no. Usted lo sabrá si usted tiene una buena relación con quién. Pero si usted vive siempre su vida no dirigido por el Espíritu, usted no va a poder reconocer quién es. Dios le da a usted y a mí las herramientas para que nosotros tengamos intimidad con el Espíritu Santo. Dios nos sella con su Espíritu Santo. Lo hace habitar en nosotros. Él está en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros. Dios lo ha puesto como maestro para enseñarnos en este tiempo. Dios no nos ha dejado solos. Jesucristo dijo, no los dejaré solos, les daré el Consolador, que estará con ellos para siempre. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que ser gobernados por el Espíritu y saber escuchar. Como escuché en una ocasión decir a Charles Stanley, él dijo that we have to learn how to hear the promptings of the Spirit. Las indicaciones del Espíritu. Decía Charles Stanley. Este punto es un poco subjetivo, porque si la persona cree que es el Espíritu Santo lo que le está hablando y no sabe. Por eso es que este punto tiene que estar mezclado con ¿qué? Con las otras pruebas que aparecen. Les di 9 pruebas bíblicas para que las pasen los eventos que están experimentando a través de estas 9 pruebas bíblicas. Pero mire lo siguiente. Aún el Espíritu Santo dentro de un creyente siempre debe dar testimonio y confirmar una verdadera visita o experiencia espiritual. Después de todo, el Espíritu Santo en la Biblia se le llama el Espíritu de ¿qué? De verdad. Él no es un mentiroso. En Juan 16:13 dice eso. Él no tan solo nos hace saber, también nos recuerda. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda las palabras de quién. ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué hace el Espíritu de Dios cuando te da testimonio y confirma en tu corazón? Él te recuerda las palabras de quién. ¿Las palabras de quién? De Jesús y de su Padre. ¿No lo dice eso? Si usted va a Juan 15,
y a Juan 16, lo lee en su casa, usted verá que el Espíritu de verdad ha venido para estar a nuestro lado, ser nuestro amigo, ser nuestro sostén, y para enseñarnos las cosas de Jesucristo y del Padre. Y también las que no sabemos, pero también para recordarnos las que ya han sido dichas. Y aquellas que Él no enseñó, porque dice que todavía no estábamos, como le dijo a los discípulos, dice, todavía hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Pues el Espíritu Santo, ¿qué hace? Está como nuestro compañero y como el maestro, como el inspirador de las Escrituras, para alumbrarnos por medio de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Él nos enseña. Mire lo que dice Primera de Juan 2:27 y terminamos. Primera de Juan 2:27. Lo quiero leer. Vaya conmigo, Primera de Juan 2:27. ¿Lo tienen? Cuando se refiere a la unción, ¿de qué está hablando ahí? ¿Quién es el que unge? El Espíritu de Dios. Mire, voy a leer esto y usted va a sacar sus conclusiones de lo que el apóstol Juan dice en esta carta. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién es que lo recibiste? ¿Verdad? De Cristo. ¿Quién es el que da el Espíritu? Cristo ascendió al trono, fue exaltado y nos dejó aquí a su Espíritu Santo. Dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Eso se parece mucho a lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles en el Evangelio, donde dice que el Espíritu estaría con vosotros para siempre. Y aquí dice el apóstol Juan: permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Qué hace el Espíritu de Dios entonces? Te da el poder, te da el amor, te da el dominio para permanecer. ¿Ve? El Espíritu de Dios te da el poder, el amor y el dominio para permanecer ¿en quién? En Jesús. Hasta el fin. Él es el arras. Él es la promesa de Dios que se le da a aquellos que son hijos de Dios. Fue Él lo que Dios te dio para marcarte como propiedad de Dios. Aleluya. Tú eres propiedad de Dios, hijo de Dios. Amén. En Gálatas dice que nos dio las primicias del Espíritu, la arra del Espíritu. Y por eso clamamos: Abba, Padre. Así que afírmense en estas cosas. Afírmense en estas cosas y en estas verdades. Voy a repetirlas. Primero, edificación, consolación, exhortación. Número 2, acuerdo con la Biblia. Número 3, exaltación de Jesús. Número 4, buen fruto. Número 5, predicciones precisas. Número 6, las predicciones precisas deben hacer que la gente se vuelva a Dios. Número 7, libertad o esclavitud. Número 8, da vida o trata con la muerte. Y número 9, da testimonio de la verdad. Su palabra es verdad. Amén. Vamos a orar.